Vamos a tomarnos del mismo texto, la misma escritura, el mismo pasaje que vimos la semana pasada. Ya, pues vamos a seguir en el mensaje, ¿verdad? Huye, sigue y pelea. Tomado de la carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Ya? Entonces el tema es huye, sigue, pelea, segunda parte. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Vamos a tener un momento de oración antes de exhortar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu paz, tu gracia, tu amor sobre nosotros, amado Dios, y también, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra voluntad, nuestra mente, Señor, para oír tu palabra esta mañana. Señor, para que tu palabra sea vida en nosotros. Amado Dios, que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, por amor de tu iglesia, por amor de tu pueblo. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en el corazón de la iglesia. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, sigo con la segunda parte de este sermón que se titula Huye, sigue y pelea. Y así como lo dijimos también, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito pertenecen al grupo de cartas que son pastorales, a las que el apóstol Pablo escribe de una manera personal. En el caso de Corintio, de Éfeso, de Gálatas, de Tesalónica, Filipenses, la carta es una carta general que va dirigida a la iglesia para que sea leída delante de toda la congregación. Pero la carta a Timoteo y a Tito y a Filemón son cartas, las que se denominan cartas pastorales, porque están dirigidas a una persona en específica. En este caso, esta carta está dirigida a su hijo espiritual Timoteo. Ya es un hijo en la fe de Pablo, Timoteo. Y el amor de Pablo a Timoteo es un amor comprometido, no solo por la persona de Timoteo en sí, porque Timoteo también tiene una gran responsabilidad en el reino, tiene una gran responsabilidad en la iglesia. Él es pastor de una iglesia. Y lo que Pablo procura con diligencia y procura con amor es que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, sepa cómo trabajar, cómo ordenar, cómo ministrar, cómo pastorear la iglesia del Señor. Entonces la preocupación de Pablo no es solo por la persona de Timoteo, sino que sabe que preocupándose de Timoteo también está resguardando de una u otra manera a la iglesia, está resguardando a la congregación, porque Pablo ama a la iglesia, ama a la congregación. Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso, Tito está a cargo de la iglesia en la isla de Creta. Hay un asunto de sentido prioritario en esto, porque Pablo tiene un gran deseo de que la iglesia camine bien. La pregunta es, ¿usted cree que Dios quiere que nosotros caminemos bien? ¿Será el deseo de Dios que nosotros caminemos en verdad, en integridad, en rectitud, en justicia, en amor? ¿Verdad? Y esa es una preocupación pastoral que el apóstol tiene sobre la vida de Timoteo, sobre la vida de la iglesia. A esa altura de la historia, la iglesia ya existe, ya hay comunidades, ya hay grupos que se reúnen para adorar, se reúnen para escuchar, para que algunos de aquellos que ya tienen una experiencia de fe en Cristo Jesús pueda transmitirle de una u otra manera la vida de Cristo, la vida del Evangelio. Pues ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. En las comunidades, en los grupos de fe de creyentes en las diversas ciudades,
Habían personas que habían tenido experiencia, que habían sido ministradas por otro y enseñado, y de una u otra manera oralmente se transmitía la experiencia, la revelación de Dios. Y Pablo tiene ese profundo deseo de que a través de sus cartas y de sus escritos la iglesia sepa también cómo conducirse, porque la iglesia es una realidad, hay comunidades. Y al igual como Dios tenía cuidado de Israel, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tuvo cuidado de Israel en todo tiempo. Era su hijo amado, la niña de sus ojos, a quien Dios llamó, escogiendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a los jueces, a los reyes, a los profetas. Los cuidó en todo el tiempo de su historia del Antiguo Testamento. Dios fue el padre de ellos. Y aunque el hijo era bastante rebelde y desordenado, Dios siempre tuvo cuidado de él. De la misma manera que Dios tiene cuidado de Israel, lo tiene también por su iglesia. Y tiene cuidado no solo por la iglesia, sino también por los líderes de la iglesia, por los que están a cargo de la iglesia. Y la expresión tú, o hombre de Dios, que pareciera ser que es un título sencillo de declarar y decir a alguien, hombre de Dios o mujer de Dios, suena sencillo, pero es inmensamente valioso. Y compartíamos y decíamos que cada uno de nosotros somos un hombre y una mujer de Dios. Ese es el valor que tenemos ante Dios, que no somos cualquier persona. Tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Es un privilegio ser identificado de esa manera, como una posesión personal de Dios. Pero también es un privilegio que implica responsabilidad. Ser considerado un hombre y una mujer de Dios implica responsabilidad, implica compromiso, que deben ser atendidos de una manera especial. Somos hombres de Dios, somos mujeres de Dios, pero también con sentido de responsabilidad en la fe. Tenemos que tener clara conciencia de que somos escogidos y elegidos para un propósito especial. Como bien cantábamos en una de las letras que cantábamos antes de la palabra, que somos portadores de la gloria del Señor. En esa condición de hombre y de mujer de Dios, somos portadores de una palabra, somos portadores de un mensaje, somos portadores de una experiencia, somos portadores de un conocimiento, de una realidad que está en todos nosotros, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, que Él gobierna en nosotros. Y nosotros debemos ser el testimonio vivo, el testimonio eficaz de esa vida transformada por el Señor. Que a diferencia del hombre común y corriente, usted y yo somos portadores de la gracia, del don, de la salvación, del regalo inmerecido que hemos alcanzado solo por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ser un hombre de Dios implica responsabilidad, implica compromiso. Y la expresión, mas tú, oh hombre de Dios, va acompañada de la siguiente expresión: huye de estas cosas. Y me voy a detener ahí, en ese huye de estas cosas. La expresión más unido al empleo del pronombre personal, más tú, esa expresión contrasta tajantemente a Timoteo con la definición de aquellos que eran falsos maestros en las iglesias. Mas tú, le dice, es una afirmación potente y poderosa. Mas tú, le dice, más tú, es algo como que nace del corazón del apóstol. Es una expresión de preocupación también, porque sabe que Timoteo está expuesto a debilidades, a tentaciones, así como también lo estamos todos nosotros, ¿verdad? ¿O habrá alguno aquí que no es tentado nunca? ¿O habremos algunos que pensamos que nunca somos tentados a hacer el mal? Pero
estos hombres que no amaban a Dios, que están en contraste con lo que Pablo define de Timoteo, estos falsos maestros que están introducidos en la iglesia de Éfeso, porque estos falsos maestros eran una realidad en la iglesia del Señor allí. Eran hombres, le dice a Timoteo, ellos son hombres de dinero, pero Timoteo es un hombre de Dios. Y no es que yo esté en contra de aquellos que tienen dinero, bajo ninguna circunstancia, pero estoy tomando el contexto de lo que era ahí. Había muchos hombres de dinero y Pablo le dice, pero tú eres un hombre de Dios. Ellos son hombres de pecado, pero tú eres un hombre de justicia. Ellos son hombres del mundo, pero tú eres un hombre del cielo. Yo quisiera que reflexionáramos en qué somos hoy día. Somos hombres de Dios, fuimos llamados a ser hombres de justicia. Somos hombres y mujeres del cielo. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees, pero esa es la definición que Dios trae para nosotros. El uso de la expresión por ejemplo, es poco frecuente en el Nuevo Testamento, pero indica la intensidad del ruego de Pablo. Mas tú, oh hombre de Dios, es la intensidad del ruego. Mas tú, Timoteo, por favor. Mas tú, Timoteo, mantente. Mas tú, Timoteo, sostente en la gracia del Señor. Mas tú, oh Timoteo, es una expresión que va desde lo profundo del corazón para que Timoteo permanezca fiel al Señor. En acciones, en su palabra, en su conducta, en todo lo que él es como un hombre de Dios. Había un contraste en la iglesia. Habían algunos que definitivamente eran considerados no hombres de Dios. Tenían amor por el dinero, eran amantes del pecado, eran amantes del mundo. Pero más tú, oh Timoteo, más tú, oh hombre de Dios, es como la expresión que el Señor nos dijera a nosotros. Más tú, oh Pedro, más tú, oh Sergio, más tú, oh José, más tú, oh Sandra, Javier, más tú eres un hombre y una mujer de Dios. Mantengámonos firmes en la esperanza del Señor. Entonces, al entender más tú, hombre de Dios, huye, arranca. Tenemos que comprender que hay ciertas cosas que deben evitarse a toda costa. La expresión huye viene del griego preujó, donde se deriva la palabra fugitivo. Que huya, que sea un fugitivo de ciertas cosas. Porque el hombre de Dios es distinto. La mujer de Dios es distinta. Tú eres especial. Somos especiales delante del Señor. Y cuando hablamos de que y examinamos el consejo de Dios, las advertencias de Dios, el sano consejo de Dios, no siempre tenemos que tener la mirada como si fuera la reprensión. Tenemos que tener la mirada del consejo. Porque cada vez que tocamos algunos puntos que son sensibles para nosotros, pareciera ser que el Señor nos está retando o no está disgustado con nosotros. No, de ninguna manera. Lo que Él busca es un sano consejo para nosotros. Y tenemos que hablarlo. Tenemos que decirlo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, hay ciertas cosas que debe evitar en su vida a toda costa. Huir de ellas, ser un fugitivo de ellas. Y voy a mencionar solo 3 aspectos que son importantes señalar, sobre todo en este tiempo. El hombre y la mujer de Dios deben huir del pecado sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El hombre de Dios debe de huir del pecado sexual. Vivimos en un mundo y en una sociedad que está hipersexualizada. Y esa es una realidad en el mundo hoy día. La fornicación, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se define la palabra fornicación? En la sexualidad, el sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio.
Este es un sano consejo no solo para los que están casados, sino sobre todo para los que están solteros. Porque lo que busca el Señor siempre es cubrir. Lo que busca Dios es proteger. Lo que busca Dios es cuidar lo suyo. Porque ciertamente tú eres cosa preciosa en las manos del Señor. Y el consejo para Timoteo en esta ocasión, como un hombre de Dios, y le dice: huye del pecado sexual, huye de la hipersexualización, huye de la fornicación, mantente puro, mantente sano. Ya llegará el tiempo, ya llegará el momento de vivir, de experimentar la sexualidad, Timoteo, cuando te cases, cuando tengas tu mujer. Pero por ahora debes abstenerte como un hombre y como una mujer de Dios. Es que no solo el que está casado, no solo el que es un pastor, no solo el que desarrolla un ministerio, los jóvenes, los niños, los adolescentes, todos fuimos llamados a ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Usted está aquí como una mujer de Dios? ¿Está aquí usted como un hombre de Dios? No porque sea joven, porque sea adolescente, yo estoy fuera de esa clasificación. Yo estoy dentro, hermano querido, jovencita, señorita, joven, niño. Usted está dentro de esta clasificación porque usted también ha sido llamado a ser un hombre y una mujer de Dios. Cuidémonos, cuídense, pidámosle al Señor que nos cubra, pidámosle al Señor por nuestros jóvenes, pidámosle al Señor por nuestros adolescentes, pidámosle al Señor por nosotros mismos. El que esté firme, mire que no caiga. Que el pecado sexual no es una cosa que solo atrapa a la juventud y al adolescente, pero no, también puede atrapar al adulto, también puede atrapar al que está casado, también puede ser un arma poderosa en contra de aquel que tiene un ministerio. Y Pablo tiene una expresión profunda: mas tú, oh hombre de Dios, la expresión es profunda, huye de estas cosas. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de huir del pecado sexual, de las relaciones fuera del matrimonio, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Este tema es tratado como un tema antiguo, antiquísimo en la sociedad y en el mundo que vivimos. Si me estuvieran escuchando hoy día los liberales de estos tiempos, yo sería seguramente viralizado por expresar y manifestar posiciones que están en contra de la sociedad y del modelo de vida que hoy día existe. Pero anoche yo enseñé en la iglesia donde estábamos predicando que el reino de Dios no es de este mundo. Y nosotros no vivimos bajo las normas que el mundo y las leyes de este mundo nos impone, sino bajo las normas y las leyes que Dios nos propone y que son vida y salvación para todos nosotros. La ley de Dios no busca oprimir a Dios, al hombre, busca cuidar y proteger la vida del hombre. La pornografía y el deseo constante de la lascivia. ¿Qué es la lascivia? El deseo sexual o la lujuria sin control. La pornografía puede destruir la vida, la mente, el corazón, la relación, la íntima comunión con el Señor. Pornografía que hoy día está al alcance de la mano. ¿Tiene usted un teléfono? Usted puede acceder a ella sin ningún problema. Todo el mundo. La pornografía es una arma que el enemigo usa para destruir la mente, el corazón y la relación, nuestra preciosa relación, nuestra hermosa relación que nosotros tenemos con el Dios Todopoderoso, que es santo, justo y maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Y que nuestra relación con Él también es santa. Pero cuando nosotros introducimos a nuestra mente y a nuestro corazón, bajo nuestras acciones, bajo nuestra mirada, me acordé, a propósito, de un corito que me enseñaba mi mamá, que era la maestra de la escuela bíblica de generación en generación. Y yo nací con ese corito también. Cuidadito mis ojitos lo que ven. Cuidadito mis manitos. Oiga, el corito pasa desapercibido, ¿ah? Pero cuando lo traemos para aplicarlo a una vida, a una realidad,
la verdad es que toma más sentido de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Yo creo que Dios desea mantener una relación con su creación. Yo creo que es así. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario Cristo no habría venido a morir por nuestros pecados, a derribar la cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora todos tenemos acceso por su gracia a esta relación y a esta comunión preciosa con el Señor. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros desea tampoco romper esa relación, pero hay momentos en nuestra vida en que somos débiles. Hay momentos en nuestra vida en que caemos. Hay momentos en nuestra vida en las que cedemos, en las que no tenemos la capacidad de huir, en la que no tenemos al apóstol Pablo al lado diciéndonos huye. No tenemos al papá ni la mamá diciéndonos huye. No tenemos al esposo ni la esposa diciéndonos huye. No tenemos al pastor, al consejero, al hermano diciéndonos huye. No tenemos a un ángel del Señor en la oreja diciéndonos huye. ¿Sabe dónde estamos? Estamos solos delante de la presencia del Señor. Y Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él entiende y conoce todos nuestros pensamientos y sabe todo lo que hacemos. Pero hay momentos, iglesia, hay momentos, hermanos, hay momentos, jóvenes, hay momentos, señoritas, en las que usted y yo tenemos que decir, huyamos. En la que tenemos que determinarnos para huir, para cuidar nuestra relación con el Señor. Ciertamente la sexualidad, ciertamente la pornografía, ciertamente la fornicación buscan precisamente romper ese estado de relación y de comunión. En el matrimonio ciertamente también hay muchos desenfrenos muchas veces que pueden darse y que nos pueden llevar a una situación descontrolada. Pero el Señor nos alimenta de una profunda y maravillosa esperanza que dice que Él nunca nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación el Señor también nos dará la salida. Todos de una u otra manera pecamos, todos de una u otra manera fallamos. No hay ni uno justo aquí. Aquí no hay un juez que está acusando a nadie. De todos los pecadores, yo soy el primero. Y de todos los que estamos aquí, todos fallamos. Pero sabe que más allá de lo que el Señor a veces nos confronta y nos dice por su palabra, el Señor siempre es una puerta abierta para el perdón. El Señor siempre es una puerta abierta para la reconciliación. Y aunque hayamos pecado 1000 veces y 1000 veces pidamos perdón, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Huye, Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Tú fuiste llamado a ser pastor en la iglesia. Tú fuiste llamado a ser un siervo en la iglesia. Tú fuiste llamado a ser un servidor en la iglesia. Huye de estas cosas. Lo segundo de lo cual el hombre de Dios debe huir y la mujer de Dios debe huir es de la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Podemos señalar que según el mensaje del Nuevo Testamento es imposible que cualquier reconciliación entre idolatría y dinero cualquier reconciliación entre la idolatría al dinero y el Espíritu de Dios el Padre. Decíamos porque en la iglesia habían hombres que tenían amor al dinero y que hay muchos que han hecho del dinero un Dios, pero para su propio provecho. Pero quiero expresarle lo siguiente, porque no tenemos de confundirlo. Cuando usted trabaja responsablemente, cuando usted tiene una empresa responsable, cuando tiene un negocio responsable y es prosperado en eso. No me estoy refiriendo a esa condición, porque aquí Pablo está diciendo no de eso. Está hablando de hombres que tienen amor al dinero y que usan el evangelio, que usan la palabra, que usan la iglesia para fines de hacerse y de enriquecerse a sí mismo. Porque han encontrado en la iglesia, han encontrado en el reino de Dios una oportunidad para hacerse ricos. Huye de estas cosas. Huye del amor al dinero. Porque tú debes de predicar por amor, debes de anunciar por amor, debes de servir por amor, debes congregarte por amor, debes de orar por amor, debes de ayunar por amor. Porque en el reino las cosas son por amor. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Verdad? Entonces, el consejo para este hombre de Dios es profundo.
Y la verdad que podríamos profundizar más y podríamos estar horas y horas, pero se trata de reflexionar, de llevarnos algo de reflexión a la casa. El hombre de Dios debe de huir de la idolatría, huir de la idolatría. El espíritu de Dios es gracia, gratitud, mansedumbre. El espíritu del dinero es dominación, orgullo y agresividad. Estamos en una sociedad hipersexualizada, como le decíamos en el tema anterior, pero también estamos en una sociedad y en un mundo y en un reino de la iglesia donde el mundo y muchos hombres buscan enriquecerse a cuesta de la fe. Y eso es una realidad y lo podemos ver y la verdad es que está mucho más cerca de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. Nos libre el Señor. Nos libre el Señor de pretender buscar riqueza a través de su palabra y hacer de la fe un negocio próspero para nosotros. Eso sería una idolatría. Amar al dinero más que la obra. Amar los recursos de la iglesia más que el Dios que da los recursos. Entonces, ser un hombre de Dios implica responsabilidad. Ser un hombre de Dios implica compromisos. El hombre de Dios no solo debe huir del pecado sexual, el hombre de Dios no solo debe huir de la idolatría, y como tercer punto, el hombre de Dios debe huye de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, en cuanto a la relación o a la definición de pasiones juveniles, esto puede abarcar muchas áreas. El deseo por el dinero, el deseo de honor y reconocimiento, deseo por el poder y, no menos importante, la atracción y el deseo por otras personas. Hay muchos factores que implican a veces un desvío de nuestra fe, un desvío de tener puesta la mirada en el Señor. Hay muchas cosas. Por eso el Señor nos habla de esta manera. Huye, Timoteo, también de las pasiones juveniles. Amor por el dinero, huye del deseo y del reconocimiento, huye del deseo de poder, huye del deseo de atracción por otra persona u otras personas. Sentir atracción por otras personas no es malo, no está dentro de nuestra naturaleza. Pero si esa atracción me lleva a deseos de cometer acciones que van en contra de la voluntad de Dios, entonces estoy en un camino equivocado. Estoy en una relación equivocada. Dios tiene que ser el primero en todo. Desde pequeño Dios tiene que ser el primero en todo. No debe haber algo más importante que nuestra relación con Dios. Puedes sentirte atraído por alguien, sí. Yo creo fielmente que cada vez que, o en la etapa que estés viviendo, estás soltero, estás soltera, pídele con fe a alguien al Señor. Alguien que esté a tu lado, creyente, que te afirme, que te ayude, que te apoye, que no te conduzca solamente y que no sea un asunto de estar con alguien por satisfacer un pleno deseo carnal, por satisfacer un pleno deseo personal. No, que sea alguien que te provoque una bendición en tu vida, que sea alguien que te ayude, que te anime, que te aliente a buscar a Dios, porque sabe que una relación con Dios es lo mejor que Dios nos puede dar. Un matrimonio con Dios es lo mejor que el Señor nos puede dar. Hermana, soltera, lo mejor que Dios le puede dar es un hombre convertido. Hermano soltero, lo mejor que Dios le puede dar es una mujer entregada a la voluntad de Dios. Lo mejor que Dios nos puede dar es unirnos en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo propósito. Lo demás Dios lo va a dar. No estoy predicando en contra de la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra vida y en el matrimonio la podemos desarrollar con alegría, con gozo, con amor, con entrega, con pasión. Sin lugar a duda puede ser así. Pero hay momentos y momentos y debemos de mantenernos firmes en la fe.
Es una prueba constante la vida delante del Señor, de guardarnos en paz, de guardarnos en pureza, de guardar su santidad en nosotros. Aleluya. Dios es fiel, Dios es bueno. Dios es fiel y Dios es bueno. El pecado, ¿qué es lo que hace? Separa a mi espíritu de Dios, arruina mis relaciones con los demás y arruina mi relación con Dios. Corrompe, destruye. Pero principalmente, ¿sabe lo que destruye? Destruye nuestra relación con Dios. Y ahí está el grado de importancia. Porque podemos pecar, podemos fornicar, podemos ver pornografía, podemos tener amor al dinero, pasiones desordenadas, podemos tener muchas cosas. Si fuéramos una persona común y corriente sin Cristo en nuestra vida, esto pasa completamente desapercibido, porque en la sociedad que vivimos es completamente normal. Pero usted y yo somos distintos, somos hijos de Dios, tenemos una relación con el Señor, ¿verdad? Tenemos una relación con Dios, la que yo quiero cuidar y la que yo quiero que usted cuide, así como Pablo le decía a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, cuídate, huye de estas cosas, porque el pecado te va a separar de esa relación. Y tú tienes que estar preparado para toda buena obra, Timoteo. Eres el pastor de la iglesia, tienes que estar en oración, tienes que estar en comunión para hacerle frente a las debilidades que tú tienes y a los problemas que tienes dentro de la iglesia también. Era un compromiso profundo que Timoteo tenía. Pero de todo eso extraemos, ¿cierto?, estos principios y los podemos aplicar a la iglesia de hoy. Dios nos cuide y Dios nos ayude. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la fuerza del Señor para vencer, porque aquí nadie es de fierro, nadie tiene el control total. No, hermano. Reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que hemos caído, reconozcamos que hemos fallado, pero fiel y justo es el Señor, que a pesar de que hemos caído, sigue regalándonos su misericordia, sigue regalándonos su gracia, y lo seguirá haciendo así, porque es un Padre completamente amoroso, nuestro Dios, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de misericordia. Podemos seguir en sus veredas. El pecado, decía yo, destruye la relación. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, decía Pablo al finalizar su carta. La gracia del Señor esté en tu corazón. La gracia del Señor esté contigo. A los Gálatas, una iglesia que era bastante turbulenta, bastante desordenada también, pero la gracia del Señor esté con vosotros, le dice Pablo a los Gálatas, para que no se arruine esa relación que tu iglesia tiene con el Señor, para que no se destruya esa comunión. Lo más importante en tu vida, iglesia, debe ser nuestra relación con Dios. Después viene todo lo que el Señor nos ha dado: la familia, la iglesia, nuestros hermanos, nuestros amigos, el trabajo, todo. Lo primero, nuestra relación con Dios. Porque ahí está la fuente de nuestra bendición, el origen, la causa inicial, el principio fundamental de la vida, el principio fundamental, la causa primera de la creación. En el principio creó Dios todas las cosas. En Él, la causa primera, Él es el primero en todo. Él es la causa primera de nuestra relación, de nuestra comunión, de lo primero que somos. Tenemos una relación con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que se manifiesta aquí, lo que Pablo manifiesta en relación a Timoteo, es un celo por la pureza. Pablo anhela por Timoteo un hombre que camine con un cierto grado de pureza, de una pureza moral, de una pureza espiritual en su vida y en su corazón. Por eso no es de extrañar que Pablo use tan fuerte estas palabras. Su exhortación es relevante, es increíblemente útil, y se trata de enseñarme cómo puedo mantener mi corazón y mi conciencia pura delante de Dios. Porque cada vez que fallamos,
Si hay una clara conciencia de pecado en nosotros, lo primero que hacemos es escondernos. Y como que ya no podemos orar, y como que después de haber pecado, después de haber consumado los hechos, chuta, pero ¿cómo ora ahora? ¿Cómo me presento ahora? No tenemos más que arrodillarnos y quedarnos ahí a cabeza gacha hasta el momento en que nuestro espíritu decida abrir nuestra boca para decirle: Señor, he pecado, he fallado. Porque el pecado te aplasta, te somete y precisamente destruye nuestra relación con Dios. El pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es mucho más fuerte que esa muerte. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado y Él opera en nosotros. Amén. Y el propósito es que podamos mantenernos con un corazón y con una conciencia pura ante el rostro del Señor. Pablo exhorta a Timoteo a huir de estas pasiones juveniles, rechazarlas por completo. Había un intenso celo en su corazón por la pureza y la piedad, virtudes que son poco mencionadas hoy día en este tiempo. La sociedad y el mundo en el que vivimos, todo está tan a la mano que pareciera ser que fuera imposible. Pero iglesia del Señor, para Dios no hay nada imposible. Yo sigo creyendo que en medio de su iglesia Dios puede seguir teniendo a hombres y mujeres con una limpia conciencia y con un puro corazón. Nada es imposible para Dios. Al mismo momento que nadie está con la calificación de decir: tú eres puro, tú no lo eres, tú pecaste, tú fallaste. Nadie puede decir eso. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce la profundidad de nuestros pensamientos. Solo Dios lo conoce. Amén. Entonces, hombre de Dios, huye de estas cosas constantemente. Y lo principal y el llamado principal a huir de Timoteo es precisamente lo que se relata en los versículos 9 y 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Había una situación en la iglesia de Éfeso de que habían hombres que amaban el dinero y que ocupaban la iglesia para precisamente enriquecerse a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cosas también, huye de ese amor al dinero. El amor al dinero no debe atraparte, Timoteo. El amor al poder, el amor al reconocimiento, al liderazgo, no debe atraparte. Tú eres un servidor. ¿Y qué cantábamos antes de predicar? Y decíamos: somos un siervo para la gloria de Dios. No somos siervos para ser reconocidos por los demás. Somos siervos para adorar, para exaltar la gloria del Señor. Tú eres un siervo, aunque estés ahí y no estés aquí. Tenemos la misma calificación, somos los mismos servidores por la gracia del Señor. Y tenemos una vida común y corriente, todos la llevamos, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de estudio, de levantarnos temprano, de acostarnos muy tarde, cansados, fatigados por el día a día, por el trajín diario de las cosas que tenemos que hacer. Ciertamente todos tenemos grados de preocupación de una u otra manera. Todos nos cansamos, todos nos fatigamos, ¿verdad? Pero Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él no nos deja al desamparo. Y aún en medio de todo ese cansancio, Dios nos da el tiempo para congregarnos. Y aunque llegamos cansados y fatigados, y aunque el Señor nos inquieta, nos incomoda un poco con su palabra, nos ayuda a levantarnos y nos dice: tú no estás solo, no estamos solos, iglesia, el Señor está con nosotros. Cuídate, Timoteo, entonces, cuídate de ese afán descontrolado que tienen algunos. No tú cuídate, Timoteo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el pecado de los falsos maestros que quieren pervertir la verdad de Dios para provecho personal. Y hoy día en este mundo que vivimos tenemos muchos de quienes están buscando aprovecharse de la iglesia del Señor y se están literalmente enriqueciendo, y otros se han enriquecido y otros se han hecho pero multimillonarios a causa de la fe. Y eso es una verdad y una realidad que la podemos ver en cualquier lugar, en cualquier parte. Está a la vista. Pablo ya lo estaba anticipando.
Y estaba diciéndole a Timoteo: tú eres un hombre de Dios, tú no debes hacer así. Tú eres un hombre de Dios, tú debes de mantenerte en esto. Desde Balaam, que se vendió el mejor postor, pasando por los codiciosos falsos profetas de Israel, hasta Judas y Demas en el Nuevo Testamento, el distintivo de los falsos maestros siempre es el amor al dinero. Todo radica ahí, en el dinero, en el enriquecimiento ilícito a causa de la fe. Y Dios nos libre de eso. Dios nos libre, ¿verdad? Como iglesia, como ministerio. Dios nos libre, iglesia del Señor, a pretender, a buscar aquello. Pablo evitó mucho cualquier apariencia de amor al dinero. En su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso les recordó: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, decía el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Estas manos me han servido. O sea que yo he tenido que trabajar para sostenerme. En lo que respecta a mi ministerio, dice Pablo, y a los que están conmigo, estas manos, dice, estas manitos me han servido. Por ahí hay algún relato que dice que Pablo era constructor de carpas, que hacía carpas y las vendía. Y Pablo nunca tuvo un aprovechamiento de la iglesia. Algunos versos bíblicos que dan cuenta de esto: Hechos 20, 33, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad? Es mucho mejor dar que recibir. Pero hay algunos que les gusta solo recibir, y hay que dar también. Tenemos que dar nuestra vida, dar nuestra entrega, dar nuestro trabajo sin pretender recibir nada a cambio. A los tesalonicenses les escribió, 1 Tesalonicenses 2:9: porque acordáis, hermano, que de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando, dice Pablo, de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Trabajando para no ser gravoso a la iglesia. Pablo tenía mucho cuidado, tenía un vivo cuidado de no ser una carga al ministerio, a la iglesia misma. Y para eso trabajaba y se cuidaba de una manera especial. Y esa experiencia de vida personal ahora se la traspasa a su hijo espiritual Timoteo y le agrega: no tengas amor al dinero, pero huye también de ciertas cosas que te pueden destruir tu relación con el Señor, con aquel que te ha dado todo lo que tienes. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Pablo le recordó a la iglesia que él tenía un derecho como apóstol. Que ciertamente él tenía un derecho como apóstol. Tenía derecho a la escuela económica. También Pablo renunció a ese derecho por amor a la iglesia, para no ser carga a la iglesia. Aunque pueden llamarse a sí mismos ministros, muchos ministros del evangelio, los que están en el ministerio por amor al dinero, no son hombres de Dios. Muchos han prostituido el llamado de Dios para aprovechamiento personal. Los que le ponen precio a su ministerio lo devalúan a cero ante los ojos de Dios, porque Dios no lo aprueba. Y ese es un llamado a cuidarnos, a protegernos. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga su palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Como usted puede darse cuenta que el consejo no es solo para los que están abajo, sino para también los que estamos arriba. Porque esto es de viceversa. Hay un llamado de atención a la iglesia, pero hay un llamado también a nosotros como pastores. Y en conjunto tenemos que cuidarnos. Concluyo: evitemos el amor al dinero y amemos más a Dios y su obra. ¿Será que necesitamos más hombres de Dios? ¿Será que necesitamos más mujeres de Dios? No digo que no lo haya, porque tú eres una mujer de Dios. Pero esa relación personal e íntima con el Señor solo la puedes percibir tú. Porque para afuera usted me puede mostrar muchas cosas, pero solo Dios conoce su relación personal
que usted tiene con el Señor. Y evidentemente usted solo puede verme por fuera, pero solo Dios conoce mi relación que yo tengo con el Señor. El propósito de ser un hombre de Dios no es para gloriarnos nosotros mismos, sino el propósito de hacernos un hombre de Dios es para su gloria, para mostrar en cada uno de nosotros su gloria, para mostrar su gloria en la juventud, en los niños, los adolescentes, los preadolescentes, para mostrar su gloria en un matrimonio, para mostrar su gloria en los solteros, para mostrar su gloria en los casados, para mostrar su gloria en los ancianos. En todo fuimos hechos, llamados y creados para la gloria del Señor. ¿Cuántos necesitamos huir de lo contrario al Señor para hacer su voluntad? ¿Cuántos necesitamos huir? Yo necesito huir cada día más. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Hay alguien que necesita huir aquí? ¿Hay alguien que necesita salir arrancando de ciertas cosas? Pongámonos de pie, iglesia, y oremos al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por favor, incline su rostro. Si usted cree que necesita profundamente huir, necesita del Señor, levante una de sus manos al cielo ahí donde está. Y tenga usted un clamor personal para con el Señor. Tenga algo personal, algo especial, usted y Dios solamente. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque tú vives y reinas. Ayúdanos en nuestra debilidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Padre mío, danos fe cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, para ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para ser más que vencedores solo por tu gracia y por tu amor. En medio de nuestras debilidades, Señor. Padre mío, ayúdanos y socórrenos. Señor, el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Desde allí, Señor, viene tu ayuda. Ahí extendemos nuestra mirada y ponemos nuestra mirada, Señor. Nuestro socorro viene solo de ti, Jesús. Ayúdanos en nuestras debilidades. Te necesitamos, oh Dios. Somos débiles y flaqueamos, caemos. Pero tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Adoremos al Señor ahora a través de la alabanza.